Gracias por venir, Nacho. No, gracias a vos por invitarnos. Bueno, mañana va a haber asambleas, reclaman un salario básico universal. ¿Cuán necesario es y hasta donde vos estudiaste, cuán factible lo ves? Es absolutamente necesario. Me parece que es la mejor salida que se vislumbra a dos cuestionamientos que tienen distintos sectores de la sociedad. Por un lado, aquellos que señalan la discrecionalidad en la administración de los programas sociales o su uso arbitrario para dominar el territorio a partir de prácticas clientelares. Y del otro lado, quienes genuinamente ponen sobre la mesa la realidad de la situación económica de nuestro país, los 4 millones de personas que viven en la indigencia. Me parece que por un lado rompe la discrecionalidad, que no la cambia de manos, porque otra de las opciones que se barajaba era que lo que hoy está en manos de algunos movimientos sociales pasara a estar en manos de algunos intendentes. Me parece que sería como mudar el problema de sitio. Y en este caso resuelve, garantiza un derecho sin discrecionalidad. Me parece que es absolutamente necesario, más allá de cualquier lineamiento particular ideológico. No podemos seguir negando, pateando abajo de la alfombra la dimensión que tiene la economía popular. Hay 7,5 millones de personas que trabajan en la informalidad y no reciben ningún programa social. Y la Garganta Poderosa o La Poderosa no debe ser de los movimientos sociales más chicos, pero tampoco de los más grandes. Hay 1.223.537 programas sociales. ¿Sabés cuántos tienen compañeras y compañeros de La Poderosa? No. 3.000, que es el 0,25 de esos programas sociales. Entonces estamos muy lejos de plantear que los movimientos sociales, como si fuera una sociedad anónima, estén administrando esos programas. Y lo que es clarísimo es que no son suficientes. Hay una realidad que es realmente preocupante en carne viva en los barrios populares, en el último escalón de la pirámide económica, y que no asoma en las discusiones de la Realpolitik, no asoma en los editoriales que juegan con los nombres y las batallas de la Realpolitik. Entonces, para nosotros no es que es muy interesante o apasionante volvernos una especie de vocero del apocalipsis, a venir a mostrar fotos de la pobreza, como si quienes están del otro lado no hayan militado, no estén comprometidos, no lo supieran. Pero nos parece que hay que poder poner esa realidad arriba de la mesa para que la política discuta con la realidad y no con la política. Los fundamentos del salario básico universal están ahí, en esa realidad que por A o por B, o por el juego a la derecha o por la derecha en sí misma, terminamos poniendo detrás de escena. Termina siendo la disputa política un juego de ajedrez o de lucha libre, pero al costado de la vida real de los barrios populares y de las discusiones que hoy tienen en la mesa de todas nuestras compañías y nuestros compañeros. Estas imágenes que estamos compartiendo son imágenes que me mandaste hoy, que obtuvieron ustedes, gente de tu organización en Entre Ríos, ¿no? Sí, muchísimas de las familias que están ahí, en el Volcadero, en el barrio San Martín de Paraná, viven de lo que están viendo. Viven de ese basurero. 300 familias, el barrio creció un 40% durante la pandemia. Un barrio sin servicios básicos, que es la desembocadura de todos los residuos de la ciudad, incluidos los residuos cloacales. Y 300 familias se ordenan en turnos durante las 24 horas para recoger ahí lo que van a comer o lo que van a vender. A veces para tener más manos con niñas, con niños que ya fueron desescolarizados, que quedan a la puerta de las situaciones de consumo. Ahí, abajo de esa basura, ahí están los fundamentos del salario básico universal. No es una discusión entre cabezones de la política, no es algo que va en detrimento del laburante que está del otro lado, quien está enfrentado partidariamente. Esto nos interpela como sociedad. Ahí están naciendo, en esas condiciones, en el estado narcopolicial, en la pobreza absoluta, miles y miles de niñas y niños a los que le vamos a pedir que el 0,7% de nuestro PBI resolvería la indigencia y la discrecionalidad. Nacho, si alguien tiene una idea mejor, que la traiga. Justamente te iba a preguntar, vos decías 300 familias que viven ahí, creció un 40% durante la pandemia. ¿Cómo cambió la pandemia la vida en los barrios más pobres? Dramáticamente. Esa es una postal. Nosotros somos 114 asambleas en todas las provincias.
Te podría contar que en Costa Azul, en Santo Tomé, en Santa Fe, el 30% de los chicos tiene baja talla o bajo peso porque no llega ni con el comedor a las 400 kilocalorías que necesita el cerebro para funcionar. Te puedo contar que solo en el barrio Don Bosco II de Santiago del Estero, entre suicidios e intentos de suicidios, hay 16 adolescentes en lo que va del año. Te puedo contar que en Rosario hay 142 homicidios dolosos en lo que va del año. ¿Eso y qué este es? jueves... ¿Eso qué es, el narco? Y este jueves se cumplen 2 años del asesinato de Edu Trasante, un dirigente político de Ciudad Futura, que era una de las caras de la lucha contra el narcotráfico. De haber sido porteño, seguramente se hubiera transformado en una especie de Mariel Franco para nosotros. No sucede así porque todo está muy centralizado acá. Pero la realidad del narcotráfico en los barrios populares, que siempre estuvo como una veta, como una arista, como un eje al que ponerle más o menos atención según la corriente ideológica, se desmadró absolutamente en el último año y medio. Y necesitamos poder hablar esto en un diálogo franco, ni siquiera de dirigente o militante a periodista, tampoco de dirigente a dirigente, ni de dirigente a funcionarios. Un diálogo franco. No, pero yo... esto es más que un diálogo periodista, porque yo estuve en la Zabaleta. Lo sé. Estuve con vos, conozco la historia de Kevin, de tu ahijado, conozco lo que fue siempre el narco y cómo en el barrio mismo se organizaron para controlar las fuerzas de seguridad, para que... Eso vos decís que es lo que... El partido político de toda nuestra paleta partidaria podría jactarse de no tener arraigamiento territorial. Y ningún partido político con arraigamiento territorial podría negar que esta es la realidad de los barrios populares y muy vertiginosamente creciente en Capital y Gran Buenos Aires en el último año y medio, seguramente como producto de la pandemia. Si la clase media cayó, la que estaba abajo llegó a romper fronteras de su propia dimensión de la dignidad, empujada por la situación económica. Muchísimas madronas históricas de los barrios que evitaron que sus pibes cayeran en una situación de consumo y rescataron a hijas e hijos de otros también, hoy por ahí los ven entrar del otro lado de la ventanilla para intentar subsistir. Y el gran problema que tenemos es que no hay una línea progresista para abordar esta problemática, entonces directamente no se habla. Claro. No se habla del tema. Te pongo un ejemplo. Pará, del otro lado de la ventanilla hay que seguir vendiendo, o sea, entrando al negocio y sin poder salir después, porque eso es... Para tratar de subsistir, sí. En un negocio que crece a una escala y a una dimensión difícil de imaginar. Los grandes ganadores de la pandemia, desde nuestra perspectiva, han sido los laboratorios, basta poner la tele y fijarte la cantidad de publicidad que hay. El narcotráfico, basta poner los noticieros y ver el enfoque que tienen en general sobre la problemática, y si no, basta pisar un barrio popular y ver por dónde va la preocupación de familias que históricamente vivieron en los mismos barrios, en distintos barrios, y hoy están teniendo muchos casos que mudarse o que resguardar a sus hijas, a sus hijos. Nos pasa a muchísimas compañeras y compañeros, porque es una problemática que no tiene precedentes, no tenemos un manifiesto sobre cómo abordar la problemática. Y si mirás la región, en América Latina, tenés casi inconscientemente divididos los países donde el narcotráfico venció, donde el Estado se volvió un Estado narcopolicial, y aquellos países donde creemos que todavía no llegó. Pero no tenemos experiencias vencedoras. Y el problema de fondo es que no podemos hablarlas. A nosotros nos convocaron ahora a ser parte del Consejo Directivo del Foro Mundial de Derechos Humanos de la UNESCO, que el año que viene se hace en Buenos Aires. En ese acto estábamos cuando fue el furcio de Alberto Fernández, estaba Adolfo Pérez Esquivel arriba del escenario. Nosotros habíamos ido ahí a plantear que el narcotráfico estuviera en la lista de temas porque no estaba. Viajamos a Claxo, tal vez el mayor encuentro de intelectuales de izquierda, progresistas, sensibles de toda América Latina, en México. Un país con un gobierno progresista que tiene 5.000 desaparecidos en los últimos 6 meses. En proporción mayor que nuestra dictadura. 5.000 desaparecidos en los últimos 6 meses. Y no estaba el narcotráfico en el centro de la discusión. Entonces, cuando vos querés identificar el poder real, la mejor brújula que podés poner arriba de la mesa es ese tema del que no podés hablar. Hoy de dictadura podemos hablar todas y todos casi con tranquilidad. De narcotráfico no. Vos hablabas de las ganancias extraordinarias recién del poder económico, decías los grandes líderes lo ven. Y esto no lo ven, este es el nuevo negacionismo. El narcotráfico hizo metástasis en los barrios populares y ahora depende de nosotras y nosotros hacer o no hacer los estudios.
Desde La Garganta y desde La Poderosa no vamos a aceptar otra campaña en silencio. Que nieguen que esto pase en los barrios o que escriban en sus plataformas qué idea tienen para eso. Porque cuando el círculo crece, pasan a ser parte más y más familias. Y quienes estamos alrededor, yo que me entero cosas que antes que no sabía, vos que te enterás cosas en off, que no podés plantear, y vos sos un tipo que nosotros respetamos por eso, porque te conocimos en el territorio, te conocimos bancando el diario Crítica cuando lo quebraron, sos un tipo formado en la economía. ¿Te puedo preguntar yo? Sí, claro. ¿Y cuál es tu idea? No tengo la menor. Nadie la tiene. Nos hemos juntado, yo en muchísimos años de La Garganta, la presentaran 678, Uro de Omar, nos dijeran lo banca esto, lo banca el otro. Nunca me había juntado con Cristina. No solo no tengo la menor, tengo un cagazo, loco. De lo que me decís, me parece que... No sé. No sé. Yo nunca me había juntado con Cristina, nos juntamos hace poco y la primera reunión de 50 minutos, 45 minutos hablamos de esto. Y también manifestó su preocupación. Después de eso nos encontramos con Pitrola y Beligoni en el puente de Pueyrredón. Pitrola me dijo, tenemos un montón de dirigentes amenazados en las provincias. Y a Beligoni le preguntaron en una radio sobre el panorama que nosotros habíamos pintado y dijo, ¿es tal cual así? Y hasta con Migliori, que es funcionaria de la ciudad, nos hemos juntado en algún momento para decir, che, tenemos 1000 diferencias de Ramona para acá, hemos discutido todo lo que se les ocurra. Pero hay que hacer algo, hay que atender esta problemática sin mezquindades, sin chicanas, sin anteojera de la interna ni de la especulación política. Hay que poner la problemática arriba de la mesa de una vez, porque si no va a ser tarde.